Se acerca el aniversario del que quizás sea el evento más importante de todos los tiempos para los escoceses, el cual cambió el transcurso de la historia de Escocia. Se trata de la famosa batalla de Culloden, la cual tuvo lugar el 16 de abril de 1746. En este vídeo hablaremos sobre el conflicto y su trágico desenlace. Y como siempre, la bibliografía, que considero que es muy importante, os la dejo disponible tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Y ahora, si quieres saber más sobre la batalla de Culloden, quédate en este vídeo. La famosa batalla de Culloden, como mencionábamos antes, tuvo lugar el 16 de abril de 1746, siendo el último enfrentamiento entre los que se conocen comúnmente como los jacobitas contra los partidarios de la Casa de Hanover. Pero para entender este conflicto nos tenemos que remontar a muchísimo antes, concretamente al 1688, cuando tuvo lugar la Revolución Gloriosa. Con esto lo que hicieron es suprimir a Jacobo II de la Casa de los Estuardo del trono, convirtiéndolo así en el último gobernante católico de Gran Bretaña, y en su lugar pondrían a su hija y a Guillermo, que eran protestantes. Y esto es lo que originaría lo que mucho tiempo después se conocerían como los levantamientos jacobitas, los cuales culminaron en la famosa batalla de Culloden, que como comentábamos antes fue un enfrentamiento entre los que estaban a favor de la restauración de la Casa de los Estuardo en el trono contra los partidarios de la Casa de Hanover, que fue una familia de origen alemán que reinó en Gran Bretaña. Aunque cabe destacar que hubo dos revueltas anteriores, concretamente en el 1715 y en el 1719, y en ninguna de ellas los jacobitas salieron victoriosos. A día de hoy hay numerosas referencias en la cultura popular sobre este periodo de la historia, pero quizás el más conocido sea la famosa serie de Netflix Outlander, una serie basada en los libros de la estadounidense Diana Gabaldon, que precisamente nos cuenta este periodo de la historia escocesa, donde podemos ver el recorrido de Claire, la protagonista, por los acontecimientos que vamos a mencionar a continuación. Incluso nos hacen ser testigos de la famosa batalla de Culloden, con un enfrentamiento entre James Fraser y Jack Randall. En ella nos cuentan, y así fue en la vida real, que el joven príncipe Carlos Eduardo Estuardo, o también conocido como el joven pretendiente, quiso consolidar un ejército para volver a incorporar a la famosa Casa de los Estuardo en el trono. Este ejército en su mayoría estaba compuesto por los clanes de las Highlands, es decir, de las tierras altas de Escocia. Carlos animaría a estos hombres para que se unieran a él, dándoles esperanzas de una ayuda tanto económica como militar por parte de Francia, pero según se cuenta, esta ayuda nunca llegaría. Milagrosamente, estos hombres, precisamente animados por Carlos, tomarían la famosa ciudad de Edimburgo, pero el ejército británico no tardaría en tomar medidas al respecto. Carlos, ansioso de recuperar el poder y de demostrar a su padre su carisma como líder, decide convencer a los hombres y a los generales de llevar esta revuelta a un nivel todavía mayor, decidiendo así invadir Inglaterra, concretamente el 8 de noviembre de 1745, incluso se quedarían a las puertas de Londres. Sin embargo, a este joven pretendiente se le sumarían problemas en su contra, entre ellos que no contaba con la ayuda esperada, o bien porque la gente no creía en su causa, o porque tenían miedo a las represalias por parte del ejército británico. Además, el ejército británico, cada vez los tenía más acorralados, y la ayuda francesa que mencionábamos hace un rato no daba llegado. Siendo ya el 6 de diciembre de 1745 cuando el general jacobita Lord George Murray, un personaje que podemos ver en la serie que mencionábamos antes, la Outlander, apoyado por el Consejo de Guerra, deciden volver a Escocia, sin escuchar precisamente a Carlos Estuardo. Además, los problemas de este seguirían creciendo precisamente tras la toma de Glasgow el 25 de diciembre de ese mismo año, dado que llegaría el famoso duque de Cumberland, también conocido como el Carnicero. Además, fracasarían en la toma del castillo de Stirling y el Fort William, tratándose de momentos muy duros para la causa jacobita. Y una escena muy popular de este periodo que hemos podido ver en numerosas películas y en la ya mencionada serie de Outlander es cuando Carlos, enfadado y desesperado, decide tomar el control de sus tropas, dejando de lado la opinión de los expertos, como sería el ya mencionado también Lord George Murray. El joven príncipe ordena luchar en el pantano de Drumose, un lugar el cual no gustaba demasiado por la topografía del terreno, porque le daba ventaja al enemigo. Además, aquí no podían realizar la famosa carga Highland, táctica que ya les había funcionado en anteriores ocasiones para salir victoriosos. Esta táctica consiste en que un grupo muy reducido de hombres se colocaban en lo alto, por ejemplo, de una colina, y a continuación corrían armados y gritando hacia el enemigo, algo que podía resultar muy intimidante,
Para que os hagáis una idea, quien haya visto Vikingos podría decirse que se trataba de algo muy similar. Pero Carlos no quiso llevar a cabo esta táctica a pesar de la opinión de sus generales, por lo que estos sugirieron un ataque de noche, el 15 de abril de 1746, para así evitar el frente a frente con el enemigo, y la intención de esto era sorprenderlos, algo que podría darles ventaja, pero desgraciadamente los hombres en la noche se desorientaron, dispersándose y posteriormente tuvieron que ordenar la retirada, perdiendo así una oportunidad crucial. A la mañana siguiente el ejército británico decide avanzar contra los escoceses. Ahora entenderéis por qué lo de la noche anterior habría sido una muy buena oportunidad de haber salido bien, porque ahora no les quedaba más remedio que enfrentarse a ellos sí o sí. Y aparte, como esa ayuda económica que mencionábamos al principio no había llegado, no les quedó más remedio que enfrentarse a ellos con mosquetes. En cambio, los británicos iban armados con un buen arsenal. Y a continuación, gracias a un artículo que encontré de la National Geographic, pude saber lo que pasó a continuación. Los escoceses abrieron fuego contra los británicos. No se sabe cuánto pudo durar esto, pero con esto lograron ganar tiempo y no perder a tantos hombres. Sin embargo, aprovechando la confusión, los clanes deciden atacar al ejército británico, pero estos no dudaron en cargar contra ellos, por lo que el resultado fue nefasto. Mientras otros jacobitas intentaban atacar por otro flanco, también fueron aniquilados. Finalmente, el ejército británico consigue cercar a los jacobitas desde diferentes puntos, por lo que no les quedó más remedio que replegarse y huir. Para que os hagáis una idea, se calcula que unos 1500 hombres escoceses murieron en el campo de batalla o en las persecuciones posteriores. Sin embargo, lo que más puede chocar es que los británicos aquella noche no murieron más de 300. Por lo que nos podemos imaginar lo desiguales que estaban en armamento y hombres. Y a los pocos que sobrevivieron, Cumberland los decide ejecutar, excepto a los que tenían un rango alto, que fueron a esperas de un juicio, el cual a la mayoría pues no benefició, la verdad, dado que fueron ejecutados en Inverness. Poco después de la victoria de los británicos se produjo una emigración en masa por parte de los escoceses a las diferentes colonias que tenían en América, Australia y Nueva Zelanda. Este es un detalle que podemos encontrar, por ejemplo, en la ya mencionada serie de Outlander. En cuanto a Carlos Estuardo, decide huir tras la derrota, intentando desesperadamente salir de Escocia, aunque esto no le fue nada fácil, dado que estuvo huyendo durante 4 meses, y esto se debe a que los ingleses ofrecieron hasta 30.000 libras por su cabeza. Finalmente decide refugiarse en la isla de Skye, saliendo por fin de Escocia para nunca más regresar el 30 de septiembre. Mientras tanto, las consecuencias por el levantamiento fueron palpables en toda Escocia. Las medidas se recogieron en el Acta de 1747. Estas medidas tenían como fin acabar con el sistema tradicional de clanes, y en cierto modo así lo consiguieron porque estuvo vigente hasta el siglo XIX. Se trataron de unas medidas bastante radicales. Las más destacadas quizás sea que quedó prohibido el uso del tartán, tocar la gaita, hablar gaélico. Esto tuvo como consecuencia que a día de hoy apenas se habla en determinadas zonas. No tuvieron tampoco derecho a poseer tierras ni armas. Todo ello bajo pena de muerte si no acataban con dichas órdenes. Como vemos, la batalla de Culloden tuvo unas consecuencias nefastas para todos, las cuales a día de hoy aún podemos ser testigos, con la pérdida de una cultura y con ello la identidad de un pueblo. Poco a poco esto a día de hoy se está recuperando gracias a que se están resucitando tradiciones pasadas. Para terminar el vídeo os pregunto, ¿qué opinas de este suceso de la historia? ¿Crees realmente que los jacobitas eran héroes? Al fin y al cabo lucharon por lo que creían justo, sin tener miedo a las consecuencias. Déjanoslo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.